Bien, entonces, para hacer una placa base es un elemento rígido que nosotros tenemos que preparar. ¿Dónde lo vamos a preparar? En nuestro modelo definitivo. Partiendo de eso, lo que vamos a hacer hoy en la práctica, ya saben que es culminar el sello periférico. Ya ustedes han dado práctica la semana pasada, ya rompieron la inercia, entonces ahora lo vamos a hacer más rápido. No demoren, se ponen a hacer terminó el sello periférico, le tomamos inmediatamente impresión definitiva con el astón. ¿Cuánto demora eso? 5 minutos. 10 minutos en el modelo. Y donde vamos a tener problemas nuevamente, como les dije, es en confeccionar el modelo. Porque hay que hacer el encajonado, eso es lo que demora. Si no terminamos de hacerlo, no se preocupen, les voy a dar autorización para que se lo lleven y se apoyen como técnicos. ¿Ok? No quiere decir que el técnico lo va a hacer todo. Yo me doy cuenta que si lo ha hecho un técnico, realmente ustedes. Y los profesores también. Porque ¿saben qué? También hemos ido a los profesores en casa. No se olviden. No se olviden. ¿Ya? Entonces, eso es por cuestión de tiempo. Porque la próxima, nosotros tenemos práctica. ¿No es cierto? ¿O quieren tener práctica? Así es, no tenemos práctica. Entonces, la subsiguiente, ya vamos de frente a hacer el modelo de producción, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Está claro, no es cierto? ¿Ok? Los que van llegando tarde, por favor, espacio, silencio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La placa base. Comencemos por la placa base. La placa base es un elemento de acrílico rígido y acrílico polarizado. No interesa el color. O si es acrílico azul, pongo el acrílico azul. Porque eso se ve original. De preferencia, ¿cuál sería mejor? Uno transparente, porque nos permite poder visualizar a través del acrílico las líneas que vamos a trabajar en el modelo. Lo que se utiliza comúnmente es el rosado, es el más común, puede ser blanco también. Como yo les he pedido para hacer la rosada, podría ser también. Silencio, chicos, silencio. Después no tienen la razón. Bueno. Entonces, de preferencia, sería mejor una placa base transparente que nos permite visualizar la luz. Como no lo vamos a hacer con nosotros, nos vamos a apoyar también en el modelo para poder visualizar la luz. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder hacer la placa base antes del problema? No. Acá veces no. Miren, dos me acaban de decir ahorita. Alivio, alivio. ¿Es un alivio lo que tenemos que hacer? ¿O es un bloqueo? Hay una gran diferencia. Alivio es colocar una lámina de cera uniforme, de un espesor uniforme de cierto tamaño. Es lo que han hecho ustedes para la cubeta individual. Lo que vamos a hacer acá es un bloqueo de zonas retentivas. Pregunta de examen. Bloqueo de zonas retentivas. Vean ustedes lo que se ha hecho. En las zonas en las cuales teóricamente nosotros tenemos áreas susceptibles de retención, el acrílico es duro. Si no bloqueamos, ¿qué va a pasar? El acrílico se va a meter. Así lo aislemos, así le colocamos un elemento que impida que se pegue, se va a meter. Y a la hora que la quieran sacar de repente, así sea de un yeso tipo 4, ¿qué va a pasar con el modelo? Se rompe. Se malogró todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para evitar eso, tenemos que bloquear. ¿Cuáles son las zonas de bloqueo más comunes en el maxilar superior? Vestíbulo bucal, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. O sea, la zona del vestíbulo labial y el vestíbulo bucal. Si quiero bloquear, si quiero bloquear algunas zonas retentivas en el paladar, sería si yo tuviera de repente algunas rugas prominentes, demasiado prominentes, que harían que el acrílico se meta en las rugas. Entonces, ahí bloquearía la zona de las rugas. Pero las zonas más comunes siempre se encuentran en el vestibular. Generalmente. Podría ser que encontremos casos en los que he visto en la zona de la tuberosía se hace como
nacional retentivo, ese palatino, es raro, pero se puede presentar. ¿Correcto? En el caso facial inferior, ¿cuáles serían las zonas retentivas por excelencia? La zona del surco, visto, lingual. ¿Correcto? O sea, toda la parte posterior. ¿Por qué? Porque el duodeno siempre se inclina hacia adentro, perdón, del reborde, y esa es una zona retentiva donde se van a colocar las glándulas animales mayores. Tiene que tener un espacio. Por esa razón, los modelos, esa zona les va a salir medio retentiva. Otro sector muy común, al igual que en el superior, es la zona del vestíbulo labial. En bucal posterior no, porque ahí tenemos la repisa bucal. Esa zona es completamente exclusiva. Pero en el sector anterior, el borde puede crear dos zonas. Y en esta zona es mucho más susceptible de que se rompa el modelo, porque el grosor del yeso del reborde alveolar muchas veces es muy delgado. ¿Correcto? Y por esa razón podemos fácilmente romper el modelo. Una vez que hemos bloqueado, tenemos que colocar un elemento grande, ¿correcto? Una capa o dos capas quizás, siempre al principio brillosa, luego se pone opaca. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a colocar encima de ella, ¿no? Ahí lo tenemos, el colocado brilloso, como se ve. La zona, como decía, de bloqueo, sector anterior y sector posterior del inferior. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar una capa de 1 milímetro. No necesitamos que sea mayor. De 1 milímetro aproximadamente, y eso lo podemos hacer sucesivamente con el acrílico de forma fluida. Vamos colocándolo y dándole grosor, como pacificando toda la superficie. Quiere decir que vamos a tener que tener un poquito de cuidado, un poquito de retirarlo porque se puede romper con facilidad, porque va a ser delgada. ¿Ok? Tratemos lo posible de que no sea muy grueso. No hacemos, como en el caso, salud, de la cubeta, porque en el caso de la cubeta podemos tener un cierto grosor. Pero acá el grosor muchas veces de repente estorbe a la hora de colocar los dientes posteriormente. Por consiguiente, no debe ser demasiado grueso. En el mercado, cuando decimos el mercado son las casas comerciales, hay algunos materiales que ya vienen prehechos termoplásticos. Creo que estamos en hora para hacer una fuerza, ¿no? Ya te he dicho, el interior enganchado, que no funciona, no puede reparar. Eso no puede llegar. ¿Lo mandamos a patas? Bueno, en el mercado entonces hay algunos materiales termoplásticos, de ciertos materiales que no se adaptan a la tela. Hay uno muy común que utilizan los técnicos que se llama chela, no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. Es unas láminas que se colocan sobre el fuego y son fácilmente moldeables que se adaptan directamente. Pero al moldear una parte se desactiva la otra, le calientas un lado, tienes que cortarlo, tienes que apretarlo y no adquiere justamente la exactitud que tiene el acrílico sobre el molde. Por esa razón no es recomendable este tipo de materiales porque nos van a dar inestabilidad. Y lo que queremos con la placa base es que sea estable. Delgada, pero estable. Una vez que entonces tenemos ya colocado el acrílico, ahí tenemos la parte inferior, colocamos toda la superficie, va a pasar lo mismo que pasó con la cubeta. Van a poder llegar con el acrílico hasta el fondo de surco, no se preocupen, acá no hemos hecho ninguna marca. ¿Se acuerdan? Ninguna marca hemos hecho para eso. Simplemente lo colocamos cubriendo toda la superficie. Ahí tienen ustedes cómo queda la placa base inferior, al igual que la placa base superior, incluso. Lo ideal es colocar la placa base en la boca del paciente y probar que tenga estabilidad y las inserciones musculares no la boten. Eso es lo ideal. Muchas veces no se puede hacer eso y cuando ya mandamos nosotros el trabajo laboratorio, el dispositivo para hacer la placa base, el técnico generalmente lo se hace. Entonces, la placa base más el color. ¿Se dan cuenta? Entonces es difícil trabajar eso y tenemos que adaptar la placa base con el modelo puesto.
Entonces, mucho cuidado con eso. Lo ideal es probar la placa base. Si no se puede hacer eso, entonces tenemos que probar la placa base más el rodete. Una vez que tenemos la placa base, vamos a comenzar a confeccionar el rodete sobre esta placa base. ¿De qué material lo vamos a hacer? El rodete va a ser hecho en la técnica convencional con seda rosada, láminas para rodetes. En el mercado, otra voz del mercado, ¿no? Siempre trata de buscar la cosa. Van a encontrar rodetes ya que son de una seda muy plana. Lamentablemente eso no nos permite mantener las medidas que ahora ustedes van a ver que debemos. Esas medidas deben de ser corroboradas constantemente. Entonces, un rodete de cera blanda no nos permite. Un rodete de cera dura, sí. Por eso hay placa bases, láminas de cera base usada, que son ligeramente más endurecidas. No tan endurecidas como las ceras de registro, pero que tienen cierta dureza. Esa nos sirve perfecto para hacer los rodetes, pero tenemos que confeccionarla manualmente, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Como ya se habrán dado cuenta, aquí hay un modelo X cualquiera, de un paciente en el cual vamos a trazar las líneas de delimitación. Una cosa importante, ¿se acuerdan? Este sector de acá, que tanto le estamos dando énfasis. ¿Lo ven o no lo ven? Perfecto. Ahí es donde se van a marcar todas las líneas. Porque si yo ya tengo sobre este modelo una placa base que no es transparente, me va a trazar las líneas. Entonces, ¿dónde hago la proyección de las líneas? En el zócalo. En esa extensión que hacemos en el zócalo. Entonces, ¿con qué empezamos? Con la línea media. La línea media que atraviesa desde el frenillo, pasando por la mitad de la papila incisiva, hasta el centro de las dos las palatinas en el sector posterior y trazamos la línea. No necesariamente tenemos que marcarla, pero tenemos que ubicarla adecuadamente, porque esta línea nos va a servir de preferencia en la práctica si la vamos a hacer marcada, porque tenemos que tener una referencia, ¿no? Una vez que hemos trazado eso, vamos a trazar una línea perpendicular con la papila incisiva en el centro, con una línea que lo atraviese de forma perpendicular, 90 grados respecto a la línea media. A esta línea se le conoce como la línea A. Vean hasta dónde llega la línea A, hasta el zócalo. Entonces tenemos que trazarla. No olviden que el reborde es irregular, ¿no es cierto? Entonces no van a esperar que con un solo trazado, como si fuera un lápiz y un solo papel, lo van a marcar. Con mucho cuidado con su regla, van a ir trazando siguiendo las irregularidades. El hecho es que si lo ven de frente, se vea como si fuera una sola línea. ¿Ok? Ahora, desde esta intersección, que es un punto de intersección entre la línea media de la papila incisiva con la línea media de la maxilar, vamos a trazar un punto hacia adelante llamado el punto O, que se traza exactamente a 8 milímetros de esta intersección. Ese punto O puede caer sobre el reborde, en el fondo del surco, en el zócalo, en cualquiera. Eso depende de la papila, depende de la intersección que tengamos. A todos le va a salir casi igual porque está como un tipo don. La papila realmente tiene distintas formas, puede ser redondeada, redondeada grande, etc. Entonces, eso va a variar dependiendo de los pacientes. Entonces, ese punto O va a poder cambiar de posición. ¿Qué marca ese punto O? Ese punto O, cuando ya tengamos el rodete, es, vean ustedes, a pesar que estamos en el modelo, es la zona entre los dos incisivos, la parte más vestibular de los dos incisivos. Quiere decir que ese punto O, al marcarse en el modelo, me va a indicar cuán adelante o cuán atrás voy a colocar los incisivos. Interesante, ¿no? Si no está ese punto O, yo no voy a tener esa referencia. Puedo colocar los dientes muy verticales, demasiado metidos hacia adelante, etc. El punto O me da la ubicación exacta de donde van los incisivos. Por detrás, a 5 milímetros, está la línea B, que es una línea que también cruza perpendicularmente a la línea media, pero se
traza tangente a la papila. Esto no nos engaña, porque ahí no está tangente a la papila, está más atrás. Claro, pero lo que sucede es que muchas veces esos 5 milímetros tangentes, o sea, cuando está tangente a la papila, no coinciden realmente con la posición a la cual se van a ubicar los dientes que nosotros queremos colocar a la altura del reborde, que son los caninos. Entonces, si yo coloco demasiado adelante esta línea, corro el riesgo de que no tenga espacio para colocar a todos los dientes anteriores. Entonces, juego con esa línea, llevándola hasta 5 milímetros por detrás, pero paralela a la línea A. ¿Está bien? Perfecto, seguimos. Hecho esto, identifico las tuberosidades. Ahora sí van a ver las tuberosidades, qué importantes son. La tuberosidad es parte del reborde alveolar residual, del sector posterior, ¿correcto? No es ovoidea, es redondeada. Entonces, tenemos que definir realmente ya visualmente cuál es la forma de estas tuberosidades. Y eso es importante porque me va a permitir trazar una tercera línea que va a pasar por la cima del centro de la tuberosidad y se va a entrecruzar con la línea B. Vean ustedes. Al entrecruzarse con la línea B, me va a formar dos ángulos. Un ángulo en este sector y otro ángulo que se va a crear en este sector porque la tuberosidad va a ser delimitada por dos líneas. La línea anterior corresponde a la cara distal de la última molar. Quiere decir eso, no les he dicho primera, segunda o tercera. Vean, he dicho última molar. Porque dependiendo del tamaño del reborde, colocaré una, dos o quizás, muy raro, hasta 3 molares. Tendría que ser la boca por el tiempo. Un moreno, grandazo, con otro 10 ya, que pueda tener ese tipo de maxilares. Entonces es muy raro colocar hasta 3, pero colocar una o 2 molares es común. Entonces esto va a ser el límite de la cara distal de la última molar. Y ojo, es también ubicada de tal forma que sea perpendicular con la línea media. Y luego trazamos una segunda línea que es la que nos va a dar el ángulo Y. El ángulo Y va a ser la intersección de la línea C con esta línea, que es la terminación del rodete en bisel. Quiere decir que la cara distal de la última molar acaba en la parte mesial de la tuberosidad. Y de ahí hacia el centro de la tuberosidad tengo que bajar el rodete en forma de bisel. O sea, el rodete no monta a la tuberosidad. ¿Por qué? Porque sobre la tuberosidad no se colocan dientes. No se colocan dientes. No podemos cargar oclusión sobre la tuberosidad. En el sector anterior, ¿qué hacemos? Vamos a marcar justamente el punto X, o también llamado canino, que es la intersección de la línea B con la línea C. Esto me va a dar ese ángulo, que es un ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso le vamos a trazar una bisectriz. Y esa bisectriz me va a dar la ubicación del canino. La mitad para adelante de la cara vestibular y la mitad de la cara posterior hacia el sector posterior. El canino es un diente que se ubica en dos cuadrantes al mismo tiempo. El cuadrante anterior y el cuadrante posterior, o sextante, llamémoslo así, es un sextante. Llamemos en el sector anterior la cara mesial del canino, en vestibular me refiero, vestíbulo mesial y vestíbulo distal. Vestíbulo distal va para el sector posterior, vestíbulo mesial va para el sector anterior. Me faltaría algo es importante. Todas estas líneas, vean, proyectenlas. ¿Y dónde las vamos a marcar? En el zócalo. Vean, todas se marcan en el zócalo. Así como pueden ver acá unas matitas, todas se proyectan y se marcan en el zócalo. Atrás, a los costados, adelante, etc. Y de esa forma, así la tape con la placa base, voy a poder ver las marcas.
Vamos al inferior. Perdón. ¿Qué pasa con respecto a la placa? ¿Qué líneas traslado a la placa? Solamente las que están en este momento enmarcadas. O sea, sería la línea B, la línea C, las dos líneas de la velocidad y el punto O. Eso nada más lo coloco encima de la placa. ¿Para qué? Porque sobre la placa voy a colocar el rodete y el rodete debe estar en base a estas medidas. Las medidas que vamos a hacer al rodete van a ser ciertas medidas que vamos a darle sobre ancho y altura, que eso lo vamos a definir ahorita. Pero esta de acá es la zona donde va a estar el rodete. Ustedes van a decir, doctor, pero esto de acá es recto y nosotros tenemos el reborde curvo. No se preocupen por eso. Cuando hagamos registros, trabajamos con los rodetes prácticamente rectos. Pero a la hora que se colocan los dientes, le podemos dar la curvatura adecuada. En el diente poliplano hay una forma que la vamos a hablar en teoría de cómo colocar los dientes, que es más complejo que el diente monoplano, y le damos la curva acorde con la posición de cada uno de los dientes. No nos preocupemos por eso. No necesariamente tienen que ser un rodete curvo. Si hacen un rodete curvo, ya no habría línea C, sería curva C. En el inferior, a ver, si ya ustedes me siguieron con el superior, el inferior va a ser bien sencillo. Ustedes me van a decir cómo hacemos el inferior. ¿Cuál sería la primera línea que marcaría? Medio. Línea media. La línea media. La línea media, ¿cierto? La línea media es la línea que me interesa. Está la línea. El problema con la línea media inferior es que no tengo referencia posterior. ¿Se dan cuenta? El primer problema. En el caso del maxilar superior tengo la foviola. Acá no. Entonces hay que tener mucho cuidado para que sea equidistante con las zonas de las papilas piriformes. No la van a hacer chuecos a un lado. ¿Ok? Es equidistante. En este caso vamos a trazar, al igual que en el superior, varias líneas. Pero estas líneas están relacionadas con respecto a ciertos parámetros o reparos anatómicos, como por ejemplo las papilas piriformes. La papila piriforme es un elemento importante. Ahora, ¿cuál es el problema en los pacientes reales? Que la papila piriforme no aparece siempre. Acuérdense que la papila piriforme es un reparo anatómico que aparece cuando se extrae la tercera molar. Si ustedes tienen incluida una tercera molar dentro del hueso, la papila piriforme no aparece. Un motivo para estudiar, podría ser un motivo de investigación. ¿Cuál es la razón por la que no aparece la papila piriforme? No sé, no voy con una idea. Toda la vida me llamó la atención eso. Pero también puede ser que se hayan extraído las terceras molares y tampoco veamos a la papila, porque es prácticamente un reparo anatómico que se difunde con la mucosa. Hay que tratar en lo posible de ubicar adecuadamente la papila. ¿Por qué? Porque en base a la papila vamos a trazar la línea, en este caso, A. Ya no se llama C, se llama línea A, es la primera línea. ¿Y cómo se traza esa línea con respecto a la referencia anterior? La referencia anterior tiene que ser a la altura del canino. Entonces, en el caso del sector anterior, para que pueda coincidir con el canino, tenemos que trazar una segunda línea, que así como la superior, también se le llama línea B. Son las dos únicas líneas que trazamos en este caso, con respecto a las letras, ¿no? Acuérdense que arriba ha sido A, B y C. Acá solamente tenemos la A y la B. ¿Correcto? ¿Cómo obtenemos la colocación de la línea B? Muy sencillo. Trazamos en la cima del reborde, marcamos la cima del reborde de la residual, que va a llegar justamente a esta zona de intersección. Y medimos cuánto debe de tener regularmente. Debe tener 2.5 milímetros. ¿Por qué? Porque de la línea B a la cima del borde es la mitad del rodete en el sector anterior. Ya ustedes pueden ir sabiendo en ese momento cuánto mide el rodete
posterior. ¿Cuánto mediría? 5 milímetros. Punto de referencia y eso para el rodete superior y para el posterior. Ya tiene una medida de rodete. 5 milímetros en el sector anterior. Y de esta forma se ubica el entrecruce que debe haber de las dos líneas, la A y la B. En el sector posterior, la intersección también me va a dar un ángulo obtuso y de la misma forma como el superior saco la bisectriz para la ubicación del canino, igual que en el sector superior. Luego en el sector posterior vamos a trazar dos líneas. En este caso no son perpendiculares a la línea B. En este caso es perpendicular a la línea A. Una a la mitad de la papila piriforme y otra en mesial de la papila piriforme. De la misma forma como el mantenía en el caso superior, la que corresponde a la cara mesial de la papila piriforme es la cara distal del último molar. No se monta ningún diente sobre la papila piriforme. Y la parte media es la terminación del rodete a la mitad de la papila piriforme. ¿Listo? De tal manera que nosotros vamos a tener que el rodete va a ser así, hasta la zona mesial y de ahí baja el mesial. Igual que en el caso de los brazos. No colocamos rodete completamente sobre la papila piriforme. Y de esta forma tenemos las líneas que se trasladan hacia la placa base. ¿Cómo las marcamos en la placa base? Con un lápiz, con un indeleble, etcétera, de tal forma que podamos tener las referencias. ¿Okay? Pero hay dos líneas que he puesto que nadie le ha preguntado. Son líneas punteadas alrededor, paralelas a la línea A, en el caso inferior, y paralelas a la línea C, en el caso superior. ¿Qué representan esas líneas punteadas? El grosor del rodete. El grosor del rodete. El ancho del rodete. ¿Okay? El ancho del rodete. Vean ustedes, qué importante es eso. Si ya tenemos un ancho en el sector anterior, que va a ser tanto en el posterior, ahora tenemos que darle un ancho al rodete en el sector posterior. Lo ideal es que el rodete sea en degradé, que el ancho sea de adelante hacia atrás, en sentido de menor a mayor. Si adelante 5 milímetros, a nivel del canino debe ser de 7, a nivel de primeros premolares debe ser de 10 y a nivel de molares debe ser de 12. Por ende, esas dos líneas no deberían de ser paralelas. Pero como yo sé que ustedes se van a morir dándole esas medidas, voy a trabajar solamente con dos medidas. 5 para el anterior y 10 para el posterior. ¿Vamos a ver? Si tenemos alguna pequeña diferencia, hasta 7 podamos darle para el posterior. ¿Ya? Vamos a trabajar con esas dos medidas. Porque lo ideal es que sea 5, 7, 10, 2. O sea, el rodete se va haciendo cada vez más anchito hacia el sector posterior, en el ancho. Y esa es la realidad. Vean ustedes aquí. 3 casos distintos. Vean cómo es la papila incisiva, ¿no? Una rodilla en este caso. Y vean cómo es en este caso. Cómo es acá. Cómo es acá. Tenemos 3 tipos de papilas diferentes. Ahí tenemos las papilas. 3 modelos de pacientes diferentes. El punto O va a verse alterado, por lógica. Tiene redonda, ovalada y redonda grande. ¿Se dan cuenta? Varían las formas, porque todos somos diferentes. Ya lo hemos conversado. Estas líneas y estos puntos de referencia que hemos mencionado son líneas y puntos de referencia promedios y vamos a modificar. Acá tenemos otro caso, vean ustedes, una tuberosidad chiquita y una tuberosidad inmensa. ¿Qué va a pasar con la línea C? Una me sale sobre la cima del reborde, la otra me sale por dentro de la cima del reborde. ¿Eso cómo va a influenciar el sector anterior? Me va a dar un espacio demasiado pequeño para colocar 6 dientes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que modificar
modificar la intersección de la línea C con la línea B. ¿Cómo hago? Ahí tiene un caso más concreto. Vean, grandota, pequeña. Espacio demasiado pequeño. Muy chiquito. Y tengo una separación interna de la línea C. Esta línea C la tengo que correr, pero no voy a correr las dos, porque una está bien y la otra no. Corro una sola. Y hago eso. Esta es la zona de intersección donde decía el camino. Retraigo la línea B. Definitivamente me va a modificar también la línea C del otro lado. Y al retraerla, amplía el espacio. Y se arregló la cosa. Mucho más atrás, y tengo acá para colocar en su correcta posición al canino. Entonces, son modificaciones que se dan acorde con los pacientes. ¿Y eso de qué dependió? Dependió de la intervención quirúrgica que se puede haber hecho, que se ha hecho en distintos momentos, etapas, la reabsorción ósea, etc. Y nos da formas irregulares. Tenemos el caso de la patina grande, que ven ustedes, pero con velocidad de parejas, un ancho mayor sin necesidad de modificarlo, ¿no? Bien, listo, ya tengo mi placa base, ya tengo las medidas, ya marqué sobre mi placa base las líneas, ahora comienzo a confeccionar el reloj. Una lámina de cera, que la voy a enrollar como si fuera una alfombra, pero tengo que irla quemando de a poco, para que se una de tal manera que me vaya produciendo un rodete que sea compacto. Si no hacemos eso, va a ser como si estuviéramos poniendo naipes uno encima del otro, que a la hora de poder colocarlo se va a usar y se va a perder todo lo que conocemos. Por esa razón, hay dos formas de hacerlo. Lo hago por el diámetro mayor de la línea, que me va a salir un rodillo muy delgado, voy a utilizar dos láminas, me va a salir un rodete más grande, pero dos láminas podría hacerlo para el lado superior e inferior. O por el lado pequeño, por el lado menor de la lámina, que es lo más indicado. Es más fácil cortar poco, a tener que cortar y dejar otro rodete, y cuando lo voy a trabajar en la otra dentadura, ya está duro y va a ser difícil manipularlo. En cambio, si empezamos a manipular en el caso del mechero, vamos a poder manipular este rodete que está engrosado y compactado. Entonces, vamos quemando el sector de la lámina, vemos que se derrita y la enrollamos. Volvemos a quemar, volvemos a enrollar. Y así sucesivamente hasta que tengamos el rodete completo. Una vez colocado, tenía ya el rodete completo, sobre el rodete, sobre el mechero, lo unimos a nuestra placa base. Al unirlo, ya ustedes saben, la placa base no la vamos a pulir, porque tenemos que hacer que el rodete se pegue a la placa base. Y al pegarse a la placa base va a ser fácil que la cera se pueda unir, dándole la forma curva que debe de dar. Y como ya sé los puntos que tengo de referencia, es muy fácil comenzar a manipular el rodete de cera para darle esa forma. Ok, hago lo mismo con el costado inferior, puedo trabajar con las platinas de vidrio si que les gusta, hay platinas metálicas también, siempre vaselinando para que no se les pegue las platinas, y vamos dándole más o menos la forma, eliminando los excesos que están de más y tratando de dar la forma. Y comenzamos a trabajar con las medidas. ¿Cuáles son las medidas promedio que debe tener un rodete? En el caso del maxilar superior, debe ser del fondo del surco al borde incisal donde van a estar los dientes de 22 milímetros. Y en el caso del maxilar inferior, del fondo del surco al borde incisal, 18 milímetros. La suma de los dos le debe de dar 40 milímetros. ¿Y eso por qué? Porque el rodete superior tiene que estar por debajo del labio, mientras que el rodete inferior está a la altura del barbillón. Ya estamos tomando en cuenta aspectos clínicos para la altura del rodete. Esto es en el sector anterior. ¿Quién lo dice esto? No lo digo yo, lo dice McLean. En el libro, por si acaso que tienen ustedes, uno de los libros que les he dejado ahí, el manual de nutrición, no recuerdo el nombre, pero aquí dentro de los libros está este gráfico, por supuesto, para que tengan la referencia. Pero ¿qué pasa si yo tengo alteraciones referentes a este 40, que de repente es menor de 40? ¿Qué hago?
perdón, antes de pasar a eso, que tenemos un caso, vamos a ¿dónde se mide los 22? Se mide en el fondo de surco lo más próximo al frenillo. En ambos casos, la zona más próxima, profunda, próxima a la zona de frenillo. La suma debe ser, como hemos dicho, de 40 milímetros. Pero ¿qué pasa si es más pequeño? El superior lo mantengo en 20. Ya no 22, 20, que es más pequeño. Y el inferior, menor de 20. Ya podría ser, de repente 18, de repente 17, de repente 16. ¿Y eso de qué depende? De la dimensión vertical que le vamos a dar al paciente, conocida como dimensión vertical o cruzada. Por supuesto que el primero que les he mencionado también puede ser modificado. Y eso depende de la dimensión vertical que le vamos a dar al paciente. Recuerden que con estos rodetes, por eso les digo que hay una gran diferencia entre hacer un rodete y placa base de un paciente de duro completo, donde trabajamos con muchas medidas métricas y clínicas. La diferencia, por ejemplo, de una parcial, que es simplemente una plaquita con rodetes y enabuelos. Y comenzamos a medirlo. ¿Cuánto debe medir adelante? Ya ustedes lo saben, 22. Estamos haciendo el rodete que sale del laboratorio, ¿no? O sea, el que le hemos mandado a hacer al técnico. Que luego ustedes van a hacer los técnicos ahora. 22 adelante. ¿Cuánto debe tener en el sector posterior? 18. 5, 10, 15, 16, 17, 18. ¿A dónde lo medimos? ¿En qué parte medirían ustedes esos 18 milímetros? Ya lo saben. ¿Dónde mediríamos los 18 milímetros? Surco molar es detrás de tu velocidad, ¿cierto? ¿Sería correcto el surco molar? El frenillo bucal sería más o menos a la altura del molar. Faltarían todas las molares. ¿Es correcto? Ya se nos dice un ratito. Cara distal de la última molar. ¿Cuál es la cara distal de la última molar? El inicial de la tuberosidad. ¿Se acuerdan cuando marcaron el círculo? Se hizo la línea, está marcada en el zócalo, a ese nivel se llega los 18 milímetros. Porque esa es la última parte de altura del rodete en el sector posterior. ¿Quedó claro? Perfecto. En el maxilar inferior, ¿cuánto debe tener? 18. ¿Correcto? 5, 10, 15, 16, 17, 18 milímetros. ¿Dónde se mide? La parte más profunda, próxima al frenillo. ¿Ok? ¿Y cuánto debe tener en el sector posterior? Hay una curva. ¿Cuántas medidas habrá en esa curva? Sería a la mitad de la papila. No hay una.